Media Offline. Media Offline. Con Carlo Padial. Media Offline. Un podcast producido por Playground. Media Offline. Playground. Carlo Padial, tu mejor amigo online y offline. Hola, soy Carlo Padial. Esto es Media Offline, un podcast producido por Playground. Estamos rodeados de misterios. Bueno, no sé. O sea, eso es de lo que quería hablar. Por ejemplo, ¿cómo explicas que la gente no tenga paciencia ni para ver entero un TikTok, pero luego se meta en un podcast como este de 1 hora y media a cara de perro? Yo no lo entiendo. O más largos, hay podcasts larguísimos. O sea, cada vez está todo el mundo más frenético, pero los podcasts son más largos y la gente es justo lo que quiere. Con las series pasa igual, ¿eh? No tienen paciencia, pero ven series larguísimas. Además con narraciones muy dilatadas. Yo creo que gusta mucho eso, ¿no? ¿Cómo explicas ese tipo de misterios? Otro misterio. ¿Por qué me sigue UNICEF en Twitter? ¿Qué he hecho bien? Desde hace unos días me sigue UNICEF en Twitter. Unos días además en los que no he tenido demasiada actividad y no he puesto demasiadas cosas en Twitter, porque estoy un poco asqueado de Twitter. Se ha puesto imposible Twitter. Pero el otro día me planteaba por qué me siguen, qué puedo haber hecho bien para conseguir ese gesto, que no es que te siga cualquiera, te sigue UNICEF. O sea, ¿qué ha pensado UNICEF de entre todo lo que hago o digo que justifique, bueno, un gesto muy bonito, no sé? De hecho, me ha llevado como a repasar mis tweets, ¿no? En plan, vale, ¿qué han visto estos tíos, no? Y realmente no hay nada que inspire a pensar, en plan, que UNICEF pueda pensar, este tío es de los nuestros, no sé. Porque, no sé, como mal, bebo vino blanco a oscuras así en mi casa, o sea, no hablo con demasiada gente, no soy sociable, no sé, no acabo de entender muy bien. Pero bueno, igual por eso me ha seguido UNICEF. Igual es como un acto benéfico hacia mí. No lo sé. También es verdad que, por ejemplo, mi abuelo fue homeless. Igual tiene algo que ver. Igual UNICEF. Yo suelo hablar en televisión y en algunos vídeos lo he contado que mi abuelo, por parte de padre, fue homeless, murió en la calle, es cierto. E igual es por eso que me sigue UNICEF. De niño mi abuelo era homeless y eso es jodido. Entonces UNICEF ha dicho, te seguimos ahora. No lo sé. Me ha dado mucho que pensar. Esos son misterios raros, no sé, como lo de la duración de los podcasts en un momento tan frenético. No sé, ¿por qué me sigue UNICEF? ¿No? ¿Y te imaginas que esta situación, que UNICEF me siga en Twitter, ahora me lleva a vivir aventuras, a una lancha motora, a llevar... Sería increíble, o sea, que lo siguiente fuera que me mandaran un privado por Twitter diciendo, Carlos, te necesitamos para una acción humanitaria de extrema importancia en el Mato Grosso. Una aldea de mujeres y niños dependen de un tipo como tú que no sabe ni nadar, no sabes ni ir en bicicleta, pero te necesitamos en el Mato Grosso. No creo, no lo sé. Bueno, el Mato Grosso está en Brasil, creo, bueno, no lo sé. Bueno, es lo bueno de los podcasts, que puedes hablar sin censura, sin saber de nada, como esta especie como de asociación libre. Tampoco tengo muy claro qué hace UNICEF. Da igual. ¿Por qué me siguen en Twitter? No sé, son misterios. Del mismo modo, tú tampoco tienes ninguna obligación de escuchar esto. No sé. Somos dos personas, tú y yo, tú que estás escuchando, yo que estoy hablando, dos personas imperfectas que se han encontrado esta noche en un podcast. Y volvemos enseguida. Esto es Media Offline y ahora os dejo con Teddy Pendergrass y su canción Turn Off the Lights. ¿Os imagináis que hiciera como pequeñas cosas como en la radio? Y no puedo poner canciones, pero puedo cantar yo qué sé. Turn off the lights and light a candle. Ta-na-na-na. Tonight I'm in a romantic mood. ¿Por qué no? O sea, es lo guay de un podcast. No hay restricciones. Puedo empezar hablando de UNICEF, cantar por Teddy Pendergrass. De hecho, le voy a preguntar a la persona responsable de audiencias cómo ha caído la audiencia en este punto del podcast en el que he cantado a Teddy Pendergrass. Nunca pido las métricas de audiencia, pero por primera vez en, no sé, 10 años que llevo en Playground, no sé cuántos años llevo, voy a pedirle a la responsable de audiencias, que es Jimena, las métricas de un contenido para ver el drop. Quiero ver el drop. Y será increíble. Como más o menos iba bien, Carlos, y de golpe se fueron como 2.000 personas de golpe. O sea, imaginaos si fuera el equivalente en una sala de conciertos, 2.000 personas se levantan y se van. Pero es así. Joder.
¿Por qué no? Tío, me flipa Teddy Pendergrass. Si no sabéis quién es, buscadlo. Joder, eso era un tío increíble. O sea, salía a cantar como sin camisa, o a veces salía con camisa y se la quitaba enseguida. Y todas las canciones invitaban como un poco a este rollo, ¿no? Todas eran... Esta, Turn Off the Lights, por ejemplo, Apaga la luz. Y luego tenía otra que se llamaba Close the Door. O sea, yo creo que a la misma amante hipotética le iba como dando órdenes como de canción en canción, ¿no? No sé. Hay un documental muy bueno sobre Teddy Pendergrass, si no lo habéis visto. Y las mujeres fue de los primeros artistas que generó esta reacción, que luego han tenido muchos otros artistas, de que te tiren ropa interior desde el público. O sea, a Teddy Pendergrass le tiraban miles de bragas. Miles. O sea, llegaba a ser incómodo incluso. Buscadlo, buscad a Teddy Pendergrass, si no sabéis quién es. Y si no sabéis quién soy yo, pues buscadme también, yo qué sé, buscadme en la Wikipedia. Soy Carlo Padial, bueno, ya te lo digo yo quién soy. O sea, pero doy por hecho que al ser la primera vez que hago un podcast, pues también me parece normal que haya gente que no, sobre todo a gente que se mueve exclusivamente en el territorio podcast, que no sepa quién soy. Esto pasa que cuando vas de un ámbito a otro, yo que salto a veces de la literatura al cine, a la tele, o pues ahora el podcast, pues justo los que solo se mueven en el podcast no saben quién soy. A todos ellos, pues decirles que de hecho hay una entrada en la Wikipedia lleno de datos erróneos y sobre mí. O sea, lo podéis buscar, lo descubrí. Yo lo descubrí de casualidad hace unas semanas y fue jodido. O sea, la historia de la Wikipedia mía es... O sea, estaba en una videollamada con un tío que no me conocía de nada, un tío que además estaba conectando conmigo desde fuera de España, además y en mitad de la videollamada con el tío tuvo que compartir pantalla, lo típico de las reuniones como de trabajo, para enseñarnos un PowerPoint o yo qué sé. Y al compartir la pantalla a los demás, a nosotros, por videoconferencia, claro, ves todo lo que tiene el tío en su ordenador. Que esto siempre es un riesgo, ya lo sabemos. O sea, yo, por ejemplo, tengo un montón de fotos de perros vestidos como Michael Jackson en el escritorio. Nunca se sabe para qué las puedo querer. Y el tío compartió pantalla y vi que tenía bastantes pestañas abiertas en el buscador y una de ellas era mi puta Wikipedia. O sea, el tío no tenía ni puta idea de quién era yo y había hecho esto un poco rastreo de buscarme en Google antes de entrar en una videollamada conmigo. Claro, yo lo primero que hice, yo no sabía que tenía una Wikipedia. Estaba en la videollamada, fue buscar mi Wikipedia. Yo también. No sabía que tenía Wikipedia. ¿Y quién coño la ha hecho? O sea, de golpe me volví loco en mitad de la puta videollamada y la abro la Wikipedia y está todo mal. O sea, todo mal. La foto estaba mal, parezco un pobre diablo, un loser. Y luego habían omitido la mitad de cosas que he hecho en mi vida, más de la mitad, a mala leche además. Y le daban un montón de importancia a cosas que no tienen importancia. O sea, por ejemplo, aquí hice cómics en el pasado, a que fui dibujante, vale, pero hace 1000 años. O sea, es como... Está hecho a mala leche eso, como para, ¿no? Es como de otra vida, o sea, yo ni me acuerdo ya de que hice cómics, pese a que publiqué mucho, pero joder, no puedes hacer una entrada a la Wikipedia y que te ocupe el párrafo destacado, o sea, que yo hice, que soy autor de cómics. Joder, tengo 3 pelis, he dirigido una serie, he publicado 3 libros, hago televisión, no sé, es un poco a rayar, digo yo. O sea, he hecho montones de vídeos para Playground que han tenido... ¿Por qué no hablas de eso, no? Pero bueno, claro, todo esto en mitad de la videollamada. Ya estaba con el tipo con el que estoy en la videollamada, que me ha arrastrado a él esa situación, pensando, vale, el tío con el que estoy reunido está pensando que yo soy un mierdas, ¿vale? Y nada de eso. O sea, perdona, yo hago muchas cosas, pero claro, esto no se lo podía decir en mitad de la videollamada. No podía parar su PowerPoint para decir, oye, quiero hablar de mí ahora, ¿vale? O sea, igual no sabes quién soy, pero he tenido una sección en APEMA 2 años. He tenido, de hecho, 2 secciones, ¿vale? Y tengo una sección en Leitmotiv, ¿vale? O sea, no sé... O sea, hice el documental Vosotros sois mi película, fue la hostia. No sé, tío. Y no sé. O sea, yo creo que las Wikipedias las hace gente con muy mala leche. O sea, no sé quién coño las hace ya para empezar. ¿Quiénes son? ¿Por qué no firman? O sea, para escribir la Wikipedia tendrías que primero decir quién eres tú. O sea, ¿quién eres tú que escribes al buen tuntún? ¿No? O sea, ¿por qué tengo que aceptar la idea de que... O sea, como... La gente, no sé, la gente me busca en internet, me va a encontrar a través de lo que has escrito tú. O sea, un hacker biográfico, porque es lo que eres. O sea, si has escrito mi Wikipedia, te pido a quien sea que la haya escrito, que seguro que estará escuchando esto porque es un puto stalker, te pido que entres otra vez y pongas las cosas en su sitio. O sea, vale, hice cómics, pero eso no es lo importante y cambia la puta foto. Ya te envío yo una. O
sea, escríbeme un email, yo te envío una foto. No está bien esa foto. La foto que hay ahora mismo en mi Wikipedia es una foto que sé perfectamente de dónde es. Es una foto que me hicieron en Albacete, creo, o en Alcalá de Henares un día, con un resacón de la hostia. Y porque siempre se bebe en estos festivales pequeños. Y además yo nunca estoy bien cuando voy a festivales de cine porque no me gusta. Bueno, eso es otro tema, hablaré otro día. O sea, la cuestión es, cuidado. Si escribes una Wikipedia, cuidado, no seas violento, ¿vale? Bueno, yo qué sé, son fenómenos raros, yo qué sé, ¿vale? O sea, son fenómenos de los que quería hablar hoy. UNICEF, el por qué los podcasts son tan largos en la era de TikTok, ya nadie dice nada. Y un último fenómeno, antes de presentar al invitado de hoy, quiero hablar del último fenómeno, ¿vale? Son cosas que traía hoy, que quiero hablar de estas hoy. Son los patinetes eléctricos, o sea, es como un tópico de monologuista malo, pero tengo que hablar de él. O sea, como viniendo ahora hacia aquí. O sea, qué gente más horrible. O sea, lo siento, pero si vas en patinete eléctrico es difícil que seamos amigos tú y yo. O sea, es gente, para mí, que ha malinterpretado. O sea, si para mí los que vais en patinete eléctrico, sois gente que ha malinterpretado el futuro. O sea, déjame que te lo diga. O lo que vosotros pensabais que iba a ser el futuro, ¿vale? O sea, el futuro no es esto, esa cosa tan grosera. O sea, es un detector de mamarrachos. O sea, esto es, yo creo que la gente que estaba metida como en no sé si os acordáis, como en el rollo metrosexual, yo creo que una parte de los que van en patín eléctrico son aquellos. No sé si os acordáis de esa gente. Ya nadie habla de metrosexual, de los metrosexuales, pero me he dado cuenta, o sea, que son como gente que todavía hay algo ahí, todavía muchos tienen las cejas tocadas. Bueno, es un detector de mamarrachos. O sea, lo siento, pero es así. O sea, es como la gente que vapea. Son detectores. O sea, es como la gente que lleva también estas gorras como con un oso. ¿Sabéis qué gorras digo? Que llevan como con un animal. Y ya ves como, este tío es un puto psicópata. O sea, ya se las ponen para que sepas quiénes son. De hecho, te hacen ese favor. O sea, si tú ves venir a un tío con una gorra de estas, que llevan un oso, un lobo, siempre es un cabrón. Siempre es un agresor sexual en potencia. Y bueno, son como códigos ¿no? sociales, que también el vapeo es como esa nube de vapor. Y ya sabes, vale, como este tío, hay que mantener la distancia con este tío, ¿no? Gracias por enviar estas señales de humo indias, ¿vale? Es así, la señal del vapor, el patinete eléctrico, las gorras estas de psicópata, en fin. Además, con esto de los patinetes, o sea, han llevado aún más lejos la conducta miserable que ya ponían en marcha los ciclistas, que es que como están contribuyendo, en el caso de los ciclistas, al medio ambiente, se permiten ir contradirección, por zonas peatonales, y se enfadan si les señalas que están invadiendo tu espacio porque están como trabajando para el medio ambiente. Pues igual que los ciclistas tienen esta locura, que creen que están contribuyendo al medio ambiente y te pueden atropellar, que a la vez que creen que están contribuyendo con el medio ambiente van con un iPhone y los AirPods y bueno, o sea, es una contradicción andante. Pues los que van en patinete eléctrico están aún peor de la cabeza y creen que están en el futuro. Y, o sea, son gente que creen que están en el futuro y les molestamos los que seguimos aquí. Los que hemos entendido que 2021 no ha llegado el futuro realmente. O sea, no ha sido. Entonces, seguimos en el presente. Entonces, hay como una especie como de choque espacio-temporal entre esa gente y nosotros. ¿Entendéis o no? Entonces, tú vas caminando normal, se te echa encima un tío con un patín eléctrico, con los AirPods, las cejas retocadas, tal. Y entonces se están midiendo las pulsaciones con el Apple Watch. Bueno, están totalmente neuróticos, ¿no? Y te miran en plan, aparta. O sea, viene el futuro. ¿No ves que yo estoy en otro? O sea, como te tratan como si fueras como un marrano del pasado, ¿no? Como un tío que va como subido a un borrico, ¿no? Y llevando todas tus pertenencias. Bueno, no sé. Son fenómenos que raros que quería traer hoy. Y también hablando de paradojas espaciotemporales, y ahora de verdad ya lo dejo y presento al invitado, pero no sé, son cosas que quiero comentar y no sé. Para eso son los podcasts, ¿no? Coño, os veis un montón de series que no van a ningún sitio y que las tramas están dilatadas, pues me tenéis que permitir a mí también estas derivas, yo creo. Y hablando de derivas narrativas, el otro día fui a ver Dune, que no me gustó nada, pero y eso es lo de menos. La cuestión es que el cine estaba lleno de viejos. O sea, Dune, la sala, había poca gente, pero la poca gente que había eran todo viejos.
Me pareció raro, no sé, ¿por qué vienen tantos viejos a ver Dune? Y mujeres embarazadas también, habían como 4. Y era raro, o sea, era como que su presencia dialogaba con Dune, ¿no? No sé si lo veis eso. O sea, el viejo que tenía sentado a mi lado en particular dialogaba literalmente con la película. O sea, hablaba con la pantalla. De hecho, se parecía mucho a Godard. Era como un puto viejo así como típico excéntrico barcelonés, pero fue una experiencia muy rara volver al cine. No la recomiendo. Sí que sé que, sé que es un poco popular, pero no, hostia, no sé. O sea, hemos pasado tanto sin ir al cine que no sé si se puede volver ya. No sé. Y ahora las embarazadas que tenía delante, por ejemplo, que era raro tantas embarazadas viendo Dune, no sé, solas además. Se le cayó la caja de palomitas de dulces de colores que tenía y la tía pobre se vino abajo. O sea, fue terrible. O sea, 4 patas recogiendo todas las palomitas en vez como de reconocer que has perdido las palomitas, con Dune empezando, además que te están contando te están contando un montón de cosas que ya no vas a poder seguir la película. Y estaba desolada metiendo las palomitas otra vez en la caja. Yo estaba hecho polvo, o sea, era como wow. Me daba mucha pena, era como una embarazada. No sé, metiendo las palomitas de vuelta en la caja. Y era imposible centrarse en la película. O sea, la película era lo de menos, de hecho. O sea, pero estaba flipando con la movida, ¿no? De la embarazada con las palomitas, el viejo Godard hablando. Y mientras la embarazada se comía las palomitas que había cogido del suelo, os lo juro, me pareció una dureza muy superior a cualquier cosa de las que estaba pasando en Dune. Mientras el viejo a mi lado, el Godard, farfullaba frases locas en catalán, así como «Goita, nena, vigila, que té un ganivet». Iba diciendo cosas así a la madre del Timothée Chalamet. Le iba dando como avisos a la madre en concreto. Mientras la embarazada, no sé si veis las conexiones todo el rato, mientras la embarazada de verdad se comía muy triste las palomitas que había comido. No sé. Y luego el viejo de al lado tosía. Y hacía como... No sé, entiendo que estamos en un momento en que se busca que la gente regrese a los cines, pero vaya panorama, ¿eh? O sea, sinceramente, no sé si vamos a volver. O sea, y mira que yo hago cine, yo estoy a favor, los cines, por supuesto. O sea, no sé, joder, qué maravilla, son maravillosos, pero cada vez se parecen más a sex shops. Siento soltarlo esto así, pero cada vez más son como un sitio medio vacío, con gente rara, donde entras esperando una experiencia X, en el sentido metafórico, no literal, ya me entendéis, y luego la cosa se tuerce, ¿vale? Y sales de allí pensando, guau. En fin, ya que hablamos de todo esto, de sex shops, nuestro invitado de hoy en Media Offline es un andrólogo, ¿vale? Invitado número 2, un andrólogo. No os lo esperabais esto. El doctor Javier Ruiz Romero, un reputado experto en andrología, totalmente en serio, no estoy de broma, no es un actor, no. Doctor Javier Ruiz Romero, un andrólogo, practica en Barcelona y en Marbella, ¿vale? O sea, igual a los que ahora os pille esto de nuevas, como coño, estoy escuchando el podcast de este tío, ¿por qué trae un andrólogo, no? ¿Qué es un andrólogo, no? Pues según la Wikipedia, que no sé si nos podemos fiar, si es como con mi perfil, no. Pero según la Wikipedia, la andrología es la parte de la medicina que se encarga de la investigación de lo relacionado con la función, del aparato masculino, ¿no? No sé, habéis visto cómo lo ligo todo, ¿no? O sea, no quiero quejas luego. El tipo es un podcast un poco deslavazado, habla un poco de lo que le viene en gana. No. Aquí está todo ligado. O sea, sex shop, andrología, Dune, Wikipedia. Aquí, Sune, me tienes que meter como un efecto como lo digo en serio, como de espada Shaolin, ¿vale? Como sex shop, andrología, Wikipedia. Turn off the light. ¿Me puedes hacer aquí como hazme un megamix aquí. Media Offline con Carlo Padial. Turn off the light. ¿Vale? Otro drop de audiencia. Quiero que quede solo la gente que de verdad tiene que quedar, ¿vale? Hoy en Media Offline, o sea, como os digo, tenemos al doctor Javier Ruiz Romero, andrólogo, una de las grandes eminencias de la genitalidad masculina. Quiero poner el acento en esto. Ha trabajado en Marbella, ha visto mucho, sabe mucho
Y cuando Playground me dijo que por qué no hacía un podcast o un video podcast, un podcast, ¿os acordáis, no? Cuando podcast, esta expresión tan repugnante, pensé enseguida en traer a un andrólogo, lo digo en serio. Ese fue de los primeros invitados que pensé, hostia, quiero llevar a un andrólogo. Si hago un podcast, lo hago con la condición de llevar a un andrólogo. Porque creo que en estos tiempos en los que se está hablando tanto de nuevas masculinidades, me parecía interesante darle voz a un andrólogo, ¿no? Un doctor, para que hablara de cómo está viviendo él esta idea de la nueva masculinidad. Porque siempre se ataca desde otros ámbitos, ¿no? Pero no desde lo puramente físico, ¿no? O sea, ¿qué le ha supuesto la llegada de las nuevas masculinidades a un andrólogo? Yo no lo sé. No tengo ni idea. No. O sea, es lo bueno de hacer un podcast, que traigo a gente, pero no soy periodista, no sé nada. O sea, por eso traigo a la gente. No tengo tesis yo, pero tengo intuiciones, no sé, pienso que es buena idea, no sé. Y además creo que, ¿por qué no? Un andrólogo, o sea, los genitales masculinos, al fin y al cabo, son los grandes desconocidos. O sea, son como los del Club Bilderberg. O sea, todos hablamos de ellos, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Por eso vale la pena hablar con el doctor Javier Ruiz Romero. Y además, yo creo que entrevistar a un andrólogo conecta muy bien con lo de incidir en lo grotesco, ¿no? de la vida, ¿no? Que es una cosa que a mí me gusta mucho, y del cuerpo masculino en concreto. O sea, los hombres estamos sujetos a procesos fisiológicos asquerosos, ¿no? Y esto es algo que a todo el mundo le gusta, a todo el mundo le chifla hablar de esto, ¿no? De pelos en sitios impensados. Bueno, hoy vamos a hablar de esto. Y vamos a dedicar bastante tiempo con un andrólogo a la ridiculez del cuerpo masculino. O sea, lo grotesco, el esperpento, Teddy Pendergrass, Turn Off the Lights. Y además creo que es un ángulo muy guay para abordar el tema, no sé, o sea, se habla mucho de aspectos del comportamiento cuando se habla de nuevas masculinidades, y así debe ser. Debemos replantearnos modos inconscientes de pensar y toda una serie de cuestiones sociales. Pero nadie habla del cuerpo del hombre. Del hombre hablo de esos granos extraños en los genitales. ¿Sabéis de qué hablo, no? Esos pelos raros, ¿no? A medida que cumples años salen pelos. Si eres hombre, salen pelos que en la nariz, por ejemplo. No sé si siendo andrólogo va a querer meterse ahí, pero es interesante que haya una reflexión de todo esto con él, con un doctor. Quiero preguntarle... De hecho, igual debería hacer una serie de entrevistas. O sea, esto debería ser la primera de una serie de entrevistas a expertos, hombres, que hacen en cosas de hombres. O sea, tíos que están metidos en el mundo de los tíos. ¿Por qué no? O sea, por ejemplo, hablar con un soldador también otro día, con un carnicero, con un torero. No sé, ¿por qué no? O sea, no... Bueno, esto es Media Offline, ya os lo dije, es un podcast que no voy a traer a gente conocida o no conocida, habrán famosos, otros no serán famosos, voy a traer a gente que me interesa para hablar de cuestiones que creo que de las que se debe hablar. Y ya sin más preámbulo, ahora sí, esto es Media Offline con Carlo Padial, un podcast producido por Playground. Lo voy a hacer otra vez porque no me voy a insistir tanto como el otro día, pero lo voy a hacer otra vez. Media Offline con Carlo Padial, un podcast producido por Playground. El final me ha quedado un poco como tipo Miguel Bosé, se me rompe la voz, no consigo... Voy a hacer una más, ¿vale, Sune? No, siento darte trabajo de más, pero lo voy a intentar otra vez. Media Offline con Carlo Padial, un podcast producido por Playground, sponsorizado por Dune. No, es broma, ¿no? No hay sponsor todavía, ¿vale? Pero me encantaría que hubiera un sponsor. Blanc Pescador, por ejemplo, o UNICEF. ¿Os imagináis que me sponsorizara UNICEF y por eso me sigue ahora en Twitter? ¿Veis cómo está todo ligado? Empezamos. Media Offline con Carlo Padial. Turn off the lights and light a candle. Ta-na-na-na. Tonight I'm in a romantic mood. Turn off the lights. Doctor, qué bien, ¿no? Carlos, sí, cuántas ganas, ¿no? Ya, qué bien. Me hace muchísima ilusión que hayas venido. De verdad, además. A mí también. A mí también sabes que además siempre nos lo pasamos bien. Siempre hablamos de cosas. Y tengo esta fascinación por los médicos, tú lo sabes, como buen neurótico, como buen hipocondriaco.
Me da como tranquilidad que estés. O sea, solo que estés, sabiendo que eres médico, me permite, por ejemplo, tener un infarto ahora mismo y saber que estoy asistido al... ¿No? ¿Podrías? Preferiría que no lo tuvieras, porque imagínate. No es tu especialidad tampoco. No es mi especialidad. Claro, tú eres andrólogo. Explícanos qué es, porque yo en la introducción he leído la definición de la Wikipedia, pero ya he dicho que no nos podemos fiar. No sé lo que pone la Wikipedia de lo que es ser andrólogo. Ser andrólogo para mí es probablemente la manera más completa de ser médico, ¿no? Es una cosa muy... A veces te confunde, dices, ¿qué especialidad eres? ¿Antropólogo? Sí, soy antropólogo. O sea, porque al final, cuando hablas de sexualidad y cuando hablas de reproducción con una persona, especialmente con un hombre, que suele ser mucho más cerrado, mucho más complejo, entrar en su interior, en lo que piensa, en lo que dice en estos temas, acabas sabiendo mucho, creo, que acabas sabiendo antropología, mucho del conocimiento de la persona, ¿no? El andrólogo, por definición, es como una sub o supra especialidad, nunca he sabido. Yo creo que es supra especialidad de la urología, que se basa en la genitalidad. Pero es que en la genitalidad está todo. O sea, desde el punto de vista de lo que es médico, has de saber de psicología, de gestión de emociones, de no solo medicina, ¿no? De eso, cuando una persona te habla de sexo, se está abriendo del todo, ¿no? Cuando te habla de su fragilidad reproductiva, de que sus espermatozoides no le funcionan, pues obviamente todo esto cuesta mucho, ¿vale? Y no es solo una especialidad quirúrgica, no solo una especialidad médica, entran factores endocrinos, como digo, psicológicos, etcétera, muy completa, ¿no? Entonces me interesa mucho, desde el principio me interesó mucho esto, ¿no? La parte más humana, pero también, sobre todo, emocional que hay detrás. Y antropológica, es una idea muy potente, porque justo es una de las cosas que ya iremos entrando, pero justo quería que nos hicieras como esa especie de recorrido increíble dentro o alternativo a lo que se suele hablar cuando se habla de sexualidad masculina. Pero antes de eso, ¿cómo nos ha dejado la pandemia al nivel de tu especialidad, o sea, a nivel genital, en este caso a los hombres? Otro día podríamos hablar de... Tocados seguro, ¿no? O sea, nos ha dejado mal porque en principio han concurrido muchos fenómenos. Por un lado, el propio COVID, ¿no? Estamos teniendo pacientes, por ejemplo, que han dejado de tener espermatozoides. O sea, bueno, yo he pasado el COVID, no he tenido ni un síntoma y el mes antes del COVID tenía 90 millones de espermatozoides y ahora no tengo ninguno. Fuck, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? No se sabe todavía. No se sabe. Y no hay un patrón que sea reproducible. Hay a quien le afecta, hay a quien no sabemos por qué. Ha tenido otros síntomas ese hombre. No, ha estado haciendo cuarentena en un hotel además, o sea, sin ningún otro síntoma. ¿Vale? Se va recuperando poco a poco. Sí, es cierto, se va recuperando, pero muy poco a poco y una diferencia bestial. Por otro lado, desde el punto de vista de sexualidad, o sea, entra un problema, un aspecto que probablemente no tenemos en cuenta en nuestro día a día, ¿no? Que es la convivencia encerrados, ¿no? Convivencia encerrados con la pareja o sin la pareja. O, ¿sabes? Esto empieza a disparar cosas. ¿Qué te has encontrado? ¿No? ¿Qué te has encontrado? Pues encontrar pues de todo. O sea, lo que hemos visto. O sea, un aumento de las enfermedades de transmisión sexual cuando la gente está confinada. ¿Cómo se explica eso? Pues que cuando vas al súper no ibas al súper. Se han disparado las enfermedades. Claro, se han disparado las enfermedades de transmisión sexual. Pues explícame eso bien, ¿cómo puede ser? Bueno, no sé, explícamelo tú, no lo sé. O sea, ¿me entiendes? Dices, pues salías al súper y no ibas al súper, o yo qué sé, o ha dicho, no sé, o la comunidad de vecinos era tremendamente prolífera, ¿sabes? Y entonces, bueno, es una cosa muy interesante de estudiar. Eso. Sí, claro. Por otro lado también, y esto lo dicen los abogados, han aumentado los divorcios, han aumentado los problemas. Curiosamente, nosotros en reproducción, ¿qué vemos? Un aumento. Esta idea
antropológicamente sí que me parece muy potente, ¿no? Un aumento de las ganas de reproducirse. O sea, esto probablemente equivaldría... A raíz de la pandemia. Claro, equivaldría como una posguerra, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y igual ahora vuelvo a lo de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Que sería un poco el aspecto de la guerra, ¿no? El todo vale, ¿no? O sea, como no sabemos si vamos a sobrevivir a esto, vamos a quemar los últimos cartuchos a saco, ¿no? Bueno, es un poco como en psicología se dice un acting out, ¿no? O sea, como una experiencia muy traumática, sea un divorcio, una muerte en una familia o en este caso una pandemia. Yo eso lo veo a mi alrededor. Todo el mundo está tomando como decisiones de gran calado. Divorcios, cambiarse de ciudad. Ha habido la sensación de vale, se acaba el mundo. ¿Qué quiero hacer antes de que esto se acabe? Porque se puede acabar. Sí, por primera vez soy consciente de... Exacto. O sea, eres consciente, tienes conciencia de esa realidad, y esa realidad de esto se acaba. Por un lado, como individuo la vives, pues eso, estresado, no hay un mañana, pero por otro lado hay un aspecto probablemente más reflexivo o no, igual es más loco, de querer dejar una semilla, ¿no? de querer perpetuarte, de esa necesidad como especie de perpetuarnos. Entonces, en un momento en el que económicamente pues nuestro país no funciona, el trabajo es precario, mucha gente se ha quedado sin trabajo, por lo tanto sin dinero, y un aumento de fecundaciones in vitro que es un tratamiento caro. ¿Ves? Dices, no entiendo este afán por reproducirse en estos momentos. Oye, que nos viene muy bien, pero dices, ¿qué le pasa a la peña, ¿no? ¿Qué le está pasando a la gente que en un momento tan complejo sale y dice, quiero tener un hijo, quiero dejar mi huella, mi marca, o sea, no quiero tener descendencia porque quiero tener futuro, ¿no? Y esto sería la segunda lectura, ¿no? Un poco la caricatura es lo de las enfermedades de transmisión sexual, lo que ha pasado en la pandemia, un poco la proyección a más, o sea, saliéndote un poco de lo que es la persona, ¿no? Más social, sería, tenemos necesidad de perpetuarnos, y eso me ha impactado. ¿Hay un aspecto grotesco en lo masculino, tú dirías? Casi físico, cultural, es decir... Yo creo que hay un más que un aspecto grotesco, que probablemente lo es, hay un aspecto imitacional, ¿no? O sea, serie vikingos, y vamos todos con el pelo medio rapado, nos tatuamos hasta en la cara, que luego eso no te lo quita a nadie en la vida, ¿no? Nos ponemos piercings por todos lados, nos musculamos como animales, no hace falta, ¿no? O sea, bueno, hemos de normalizarnos más, ¿no? Es un poco también lo que hablábamos de el sexo es lo que se ve en la pornografía, es lo que se ve en Élite, las relaciones humanas son así, de verdad, no, porque cuando tú sales de esta puerta o aquí mismo, las relaciones humanas no son así. Pero sí es cierto que ya no desde el aspecto masculino, sino desde el aspecto social, hemos perdido capacidad del diálogo. Por eso me interesa tanto. A mí hablar contigo me encanta. Por esto, porque hablamos de lo que nos apetece, pero hablamos con transparencia, con sinceridad, ¿no? Y esto se ha perdido la capacidad de escucha. La gente no escucha, la gente te habla encima. Pero eso te lo encuentras hasta en la consulta. Pues te habla encima. Vienen pacientes a hablar ellos. Claro, porque el doctor Google sabe más que tú, ¿sabes? Entonces, tú ahora te has convertido en un moderador de lo que dice Google, ¿no? Te hacen open mics. Claro, entonces decir, mira, esto que has leído es cierto, pero, ¿sabes? Lo has de poner en este contexto, y este contexto eres tú. Esa es una idea muy potente. Claro, esto a ti te pasa. Te lo cuente un médico, eso es increíble. Sí. Viene gente a alargarte, ¿no? Viene la gente a comerte la oreja. Obviamente, a decirte lo que le pasa. Ella viene con un diagnóstico. Bien. Yo quería aquí sacarte el cosa de las nuevas masculinidades, pero realmente el tema bueno lo has sacado ahora. O sea, realmente lo que os estáis enfrentando los andrólogos es a gente que viene a rayaros. Sí, bueno, claro, tampoco lo digo así, no vendrá nadie, entonces, pero
Pero sí, la gente tiene un afán de largar excesivo. O sea, la gente lo que le gusta mucho es bucear en Internet y empaparse y creerse todo lo que... O sea, dar por cierto axiomas que... Bueno, axiomas no, o sea, dar por cierto cosas o artículos o lo hablabas de la Wikipedia, que ha escrito otro y que igual, no digo que no sea cierto, pero igual no se adapta a ti. O no es lo que tú pasas y te crees que te pasas, porque hay un componente sugestivo también. Tú cuando lees una cosa, estoy hablando con un hipocondríaco, o sea, tú totalmente cuando lees un artículo sobre medicina, pues es un síndrome del estudiante de medicina. O sea, nosotros, claro, crees que lo tienes todo tú, ¿no? Claro, nosotros somos inmunes porque mientras hemos ido estudiando, hemos pasado todas las patologías, ¿sabes? O sea, tú vas... No, y luego hago cosas terribles, pero absolutamente terribles. La otra noche estaba escuchando un podcast de una guionista norteamericana describiendo con todo lujo de detalles durante más de 2 horas su proceso de tratamiento para un cáncer, ¿no? Toda la quimioterapia, pero con un lujo de detalles. Y estaba yo solo diciendo, ¿pero qué coño estoy haciendo? O sea, eso así como temblando. Y en vez de ponerme, yo qué sé, tiempo de juego o de la COPE o algo así, o sea, como algo como que te puedas evadir. O sea, bueno, pero claro, en tu caso seguro que empatizaste y te pusiste en la piel ahí y estabas teniendo... Pero es que a los 2 días estaba escuchando también la narración de un cómico también norteamericano, ya creo que lo busco, que también explicaba precisamente el cáncer en sus genitales y estaba aterrorizado. O sea, en plan, ¡buah! Pero es que voy a petar. O sea, ya está. O sea. Pues yo creo que este tipo de conversaciones las hemos de tener. No sé si al resto de personas le interesará, pero no puede ser que te quedes solo en casa y busques Pues es lo que hago. Aprovecho los ratitos libres así que como para meterme en estos procesos. Quizá ha llegado el momento en que empieces a leer Tolstoy. No sé, O sea, yo había pensado en titular esta conversación Tótem y tabú. Bien, me encanta. ¿Qué te parece como título? Bien, me gusta. Cuando uno vislumbra como un andrólogo, vislumbra también un pene, por lo tanto un falo, un símbolo fálico, y por lo tanto eso nos lleva a Freud, nos lleva a la figura del padre que hay que matar, a la figura del padre que domina la cueva. Cuando vemos un pene, ¿vemos todo eso? Yo no, estaría muy traumado, ¿no? Pero claro, si cada pene que viera esto, pero... ¿Tú le viste el pene a tu padre alguna vez cuando eras pequeño y te condicionó eso de algún modo? No, pero... A mí sí. Fui a jugar a tenis con mi padre y salió mi padre de ducharse y pensé que era como, ¡guau! ¿Pero de dónde coño ha sacado esto? O sea, me pareció como una cosa, como un Mazinger Z. Bueno, la gente muy joven no entenderá esto, pero como una especie como de coloso, ¿no? Sí. De brazos fuera. ¿Sabes? Sí. Y... ya no quise jugar a tenis nunca más, evidentemente. ¿Porque te compugiste? Bueno, no sé, pensé, no sé. No, me dejó totalmente descuadrado. Sí. Hay un impacto ahí. Yo a mi padre no lo vi en bolas nunca jamás. No, era una persona muy religiosa y muy púdica, ¿no? En este sentido. Mi hija me ha visto en bolas millones de veces, ¿no? Hay gente, por ejemplo, ahora yo lo conozco casos que cuando llegan a casa se desnudan totalmente. Lo digo sin ningún tipo de... No, tampoco es esto. No, pero yo digo gente que dice como... No, yo al llegar a casa me desnudo. O sea, están totalmente desnudos. Él y ella al llegar a casa y nuestros hijos, nuestras hijas... eso está bien, ¿no? Va. ¿Por qué no? ¿Qué más da? ¿Qué más? Si están cómodos, o sea, si les gusta, pues... Y todos estos cambios increíbles que está experimentando la sociedad, ¿tú crees que han incidido aún más en este tipo de fenómenos? Bajo la prisma de tu consulta, o sea, de alguien que recibe permanentemente casos. Sí. A ver, por un lado, es difícil decirlo en global porque obviamente al haber mayor conocimiento, también es más fácil acceder a consultar, ¿no? Aunque digo, al hombre le cuesta mucho ir al médico. Al hombre, así como la mujer tiene una capacidad preventiva, hacer revisiones periódicas, etc.
el hombre solo va al médico cuando no hay más remedio, cuando tiene algo roto o cuando le duele, ¿no? En los temas de erección, por ejemplo, lo va alargando. Con los temas de fertilidad, o sea, va la mujer al ginecólogo y ni siquiera el ginecólogo muchas veces piensa que el varón tiene que mirarse, tiene que revisarse, ¿no? O sea, que notas cosas diferentes. Notas, por un lado, esto, ¿no? Que al hombre cada vez le es un poco más fácil el acercarse al médico o el reconocer esta fragilidad. Esto, por un lado. Por otro lado, notas o te encuentras casos que son espeluznantes y que pasan muy desapercibidos socialmente y se habla mucho, obviamente porque existe y es una desgracia que exista, de los abusos femeninos, pero también ocurre la estigmatización del varón. Yo tengo niños de 17, 16, 18 años en la consulta que han ido a la discoteca a ligar, han tenido una mala experiencia y al día siguiente, cuando han vuelto a la misma discoteca o al mismo grupo de amigos, estaban señalados todos a través de las redes sociales o a través de señalarte en el bar o en la discoteca de que no habías rendido, no habías llegado a satisfacer a esa pareja y señalado. O sea, alguien que ha tenido una relación sexual y no ha podido responder adecuadamente o como se esperaba y automáticamente todo el grupo lo ha... Como esperaba la pareja. Claro. O sea, porque también ahí puede tener unas expectativas que igual no tenían por qué cumplirse, ¿no? Y al día siguiente estigmatizado. Y obviamente eso comporta pues un bloqueo desde el punto de vista psicológico, de neurotransmisores y demás, y nivela respuesta eréctil, ¿no? Y darle la vuelta a eso es muy complejo. Hay unas expectativas loquísimas por todo este imaginario extraño de que por un lado igual no se habla nada de sexo, pero por otro lado se desarrollan esta especie como de escenarios hiperbólicos raros muy condicionados por la pornografía o... Sí, ¿algo de eso hay o no? Seguro, pero ya no solo por la pornografía, hay muchas series hoy, o sea, en Netflix. Élite. Estaba pensando en Élite. Va destruyendo centennials a su paso. Exacto. O sea, eso es una cosa que dices, hostia, las relaciones son así. Ya, nunca he visto Élite, la verdad. Pero es que sí. Yo, ¿sabes? Yo tengo una hija de 23 años, no vive esto, vive otro tipo de relación. Nunca veo esta serie, ¿sabes? Pero son series que dices, hostia, ¿de verdad nos creemos esto? ¿Esto es a lo que aspiramos? Porque además es un modelo como muy top, ¿no? Muy élite, ¿no? O sea, como se llama la aspiracional, que dicen los cursis, ¿no? Y los publicistas. Sí, aspiracional. Esto es muy bueno. O sea, esta semana pasada... Eso. Sí, lo he oído bastante, la palabra aspiracional. Me ha ido persiguiendo. Sí, ¿no? Me ha ido persiguiendo un poco. Ya. A mí me interesaba mucho no sé, me parecía muy interesante esa perspectiva de alguien que, como tú, trabaja abordando circunstancias en torno a esa genitalidad masculina, porque creo que lo decía en el prólogo, que todo el rato se aborda desde el mismo área, el rol de lo masculino, pero no desde lo puramente físico, ¿no? Entonces ahí era donde me parecía muy interesante que tú vinieras y nos dijeras como, bueno, realmente no ha habido ninguna diferencia, todo sigue más o menos igual, o realmente sí, he visto como que eso también ha tenido correlaciones en lo puramente físico, es decir, la gente a lo mejor, los hombres se sienten más inseguros, quizá como tú me estás diciendo, o esa especie como de presunta seguridad que antes, que quizá no era tal. Antes, más que seguridad, era infalibilidad, ¿no? O sea, el hombre era infalible, todo pasaba por el hombre, desde la economía, tal. Y en ese sentido, obviamente ha habido unos cambios sociales que soy el primero en defender y apoyar. O sea, me parece que la sociedad debería estar guiada por mujeres. O sea, que nos iría muchísimo mejor a todos, muchísimo mejor, ¿vale? O sea, porque tienen capacidad. Hablo, obviamente ya me entiendes, en general, ¿no? O sea, porque hay mujeres de todo y hay hombres de todo, ¿no? Pero entendemos que
que tienen capacidades de previsión, de menos belicistas, etc. No, probablemente no por ellas mismas, sino porque están regidas por unas hormonas que las convierten así. Los estrógenos son más conservadores y la testosterona es una hormona de belicista, de la inmediatez, de lo quiero ya, o sea, es mucho más compulsiva, ¿no? Y por lo tanto la mujer se asienta más, previene, compra, guarda, ahorra, todo este conservo, todo esta visión, pero no desde un punto de vista solo económico, sino desde el punto de vista de todos los recursos. Esto es muy interesante desde el punto de vista de la política, de la geopolítica. Yo me he estado fijando en por ejemplo, no viene al cuento, pero los países que mejor han gestionado la pandemia son países gobernados por mujeres. Bueno, pues tengámoslo en cuenta. ¿Vale? O sea, que en este sentido, bueno, esto venía a que encuentro que voy a ser el primer defensor, obviamente, de que la mujer claro. ha de tener su papel. Pero lo que está claro es que hemos de estar en igualdad. ¿Vale? Sí es cierto que los movimientos reivindicativos están consiguiendo cada vez más esa igualdad y aún no se ha conseguido, porque la igualdad salarial no existe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que va acompañado de una inseguridad cada vez más acuciante y de una pérdida de papel social por parte del varón. ¿Tú eso lo percibes en tu consulta? Sí, se percibe gente inhibida, gente que dices, ostras, es que le digo una cosa bonita, pensando yo que es bonita, que igual es una animalada, no lo sé, a mi pareja y se me ha ofendido. Se me ha ofendido porque ahora ya decir un piropo o mirar o tal, pues puede ser, a ver, obviamente, el respeto a la educación, nunca hay que perderlo, pero que el hombre se está como un poco encogiendo. Es un poco titular de esta conversación, yo creo, doctor. ¿No? El hombre se está encogiendo y yo igual más, ¿no? Igual más que encoger. Pensaba que ibas a decir, y aún más se tiene que encoger. Y aún más se tiene que encoger. Claro. Por eso digo, es que no sé dónde vamos a ir, ¿no? Porque si tú miras el crecimiento bueno, desde el punto de vista de papel social, económico, de control de natalidad, de control de sexualidad, que va adquiriendo la mujer, al final no nos van a necesitar para nada. ¿Vale? Desde el punto de vista de reproductivo, probablemente dentro de unos años, con una célula de la piel, ¿vale? Se podrá gestar, traspasar los cromosomas y generar un embrión. Pero si no, o sea, con lo que hay recogido en bancos de semen hay para mantener la especie años y años y años. Esto es la premisa de otra serie de Netflix, por eso también. Claro, no es Élite, pero de hecho creo que ya hay una, ¿no? Es en Disney Plus, ¿no? Que es, ¿no? Como y el último hombre, ¿no? Vas un poco hacia ahí. Pero, claro, fíjate. Es como que, andrólogo. Es que hay el año pasado, más de un 30% de las fecundaciones in vitro que se hicieron en España fueron a mujeres solas o mujeres con pareja femenina. O sea, 30%. A ver, volvemos a repetir, eso es importante. Sí, ¿no? o sea que en el año 2020, más de un 30% de las fecundaciones in vitro o de los tratamientos de reproducción asistida que se hicieron en España fueron a mujeres solas o mujeres con pareja femenina. ¿Eh? Por lo tanto, la mujer es dueña, y me parece bien, y cada vez más, de su fertilidad, del momento en el que se reproduce y de con quién o con quién no se reproduce. Y la opción me reproduzco yo sola cada vez es más frecuente. Por lo tanto, eso quiere decir, no dependo de ti para nada. ¿Vale? No te necesito. Entonces, esto despista al varón. Es decir, hostia,
hemos pasado de una época de nuestros padres en que la mujer apenas trabajaba, de mis padres, que tus padres tienen mi edad, ¿no? Claro. Yo hablo de mis padres. Mis padres básicamente discutían. Sí, los tuyos discutían, los míos aún no habían aprendido. No sé bien quién de los dos trabajaba. Probablemente aún no habían aprendido a discutir, ¿no? Porque era casi se llamaban por el apellido, ¿no? Sí. En mi casa no era así, pero conozco amigos míos de infancia en que en su casa pues la mujer llamaba a su marido por el apellido, el señor tal, ¿no? Bueno, es increíble tenerte. De hecho, me interesa tanto de verdad, que creo que es lo guay de hacer un podcast, que como que no siento mucha necesidad de darte réplica, ni lo bonito, que también lo decía en el inicio, de que entramos en un territorio del que no sé nada, es decir, como que todos son dudas, es decir. Entonces, otro de los temas que te quería lanzar es cuando, sabiendo que venías, pensé que te quería plantear es, como experto, como andrólogo, me interesa muchísimo esto. O sea, ¿qué sucede cuando se produce una erección? O sea, descríbenoslo, porque es como una especie de magia. Hablabas antes del tótem, el tabú, ¿podrías describirnos como andrólogo qué sucede cuando se produce? Pero en plan como, o sea, no sé si has visto la tercera temporada de Twin Peaks, que describen, el capítulo 8 describen una explosión nuclear desde dentro, y es una cosa como historia de la televisión. A mí me gustaría que nos hicieras el recorrido visual, hablado, de describirnos qué sucede dentro de, ¿sabes?, cuando se produce una erección. Haznos ese viaje. A ver, tenemos una serie de sensores por los cuales recibimos estímulos, ¿vale? Estos son los sentidos: tacto, vista, gusto, olfato, gran olvidado en Netflix. En el Netflix, oído, pero el olfato también es gran olvidado en la sexualidad. A partir de esos estímulos generamos un aluvión de neurotransmisores. Esto pasa en el cerebro, en nuestro cerebro. Y hay una serie de neurotransmisores que son guays, son los neurotransmisores del placer, del bienestar, la dopamina, la oxitocina, las endorfinas, serotonina. Esto nos produce bienestar y todo esto hace que haya un estado de vasodilatación que se concentra en el pene. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que la sangre deja de ir a otros órganos para concentrarse en llenar unos cilindros que habitualmente están prácticamente vacíos, ¿vale?, y llenarlos de sangre. Son 2 cilindros, se llaman cuerpos cavernosos y están en el pene, uno a cada lado de la uretra, es el conducto de la orina. La sangre afluye y mientras afluye se expande el cuerpo cavernoso y al expandirse cierra las bocas de las venas para que la sangre se quede dentro del pene, porque si no entraría y las venas, al estar abiertas, se llevarían la sangre, ¿no? Por lo tanto, necesitamos cerrar el grifo. Y el grifo, que lo cierra, la propia sangre al entrar comprime la capa que recubre a estos cuerpos cavernosos, a estos cilindros, comprimen las venas y quedan cerrados. Y esto es lo que provoca una erección. Me siento un poco como, ¿te acuerdas de la peli del Chip Prodigioso? Sí, que se metían ¿no? dentro. Sí, Ahora soy como Martin Short, creo que era Martin Short, metido dentro de esa... No recuerdo, pero sí, un poco es así, ¿no? Ya. O sea, tú imagínate pues que eres un glóbulo rojo, ¿vale?, que te han dado la indicación de la dopamina, la oxitocina, has de ir aquí. Llegas ahí, pum, y te retienen en un cubículo que estás todo ahí aprisionado, concentrado, porque está a mucha tensión, se concentra mucha sangre dentro del pene, hasta que después de la eyaculación empieza la flacidez, porque nos baja todo este... Pero realmente es algo maravilloso. O sea, es algo maravilloso. Realmente es un poco como encuentros en la tercera fase, todo esto que me has dicho. Yo creo que... O sea, nunca he visto extraterrestres, pero yo creo que unos genitales masculinos
Bueno, también una vagina, eso es lo más cerca que vamos a estar ¿no? de una nave espacial, o sea, de ver a seres de otro planeta. Si tú miras muy de cerca un pene o una vagina, tienen algo de extraterrestres, ¿no? No sé. Yo nunca he sabido si es así o es que la inspiración humana, ¿sabes? Busca en determinados órganos para describir o para hacerse la idea. Son los aliens de Encuentros en la tercera fase, claramente son penes. No, porque hemos de transmitir también, por un lado, poder. Y por eso son penes, ¿no? Fecundidad. Entonces se parecen a vaginas. Las naves, ¿sabes? Son un poco vaginas, pero claro, los que salen son como penes, espermatozoides, penes. Sí, guerreros. Claro. ¿no? O sea, fuertes, duros. En cierto modo, los genitales son la prueba irrefutable de que hay vida más allá de la Tierra también. Sí. Aquí ya me estoy yendo, ¿no? Sí, no. Aquí ya me voy a un territorio casi cercano a lo conspiranoico, pero ¿por qué no? Bueno, no me da vergüenza entrar ahí. O sea, creo que... Tampoco sé si te seguirá el rollo, tú lo sabes. Ya. Pero son como a mí me encanta. Son pareidolias, ¿no? Esto como, quiero decir, como yo veo Encuentros en la tercera fase y yo veo como los alienígenas son como X penes que vienen. Ya desde niño lo pensaba. ¿Y a ti te pasa eso? Habiendo visto... Porque ¿cuántos genitales masculinos puedes haber visto? No sé. Di un número. No sé, igual veo... No sé, entre 500 y 600 al año, pues... ¿Cuántos años llevas dedicándote 30, a esto? 32. O sea, ¿cuántos son? No sé multiplicar. Yo no sé multiplicar tampoco. No, yo pero tampoco. Para eso estamos en un podcast. Vamos a poner la calculadora online. Vamos a ver cuántos genitales puedes haber visto. Un momento solo. A ver, o sea, ¿al año ves cuántos? Pues 600. 600. Vamos a tirar por lo alto porque no somos periodistas. ¿Y cuántos años llevas? Pon 32. Por 32. No sé multiplicar, ¿eh? También es una cosa que... Me salen 19.000. 19.000, fíjate. O sea, alucinante. Es como alguien que ha ido al gimnasio muchísimo, ¿no? Porque en los gimnasios también cada vez sí, bueno, es como dos. No solo los he visto, los he tocado, los he medido. Claro. ¿Y qué has sacado de eso? Todos estos miedos que se producen sobre, por ejemplo, sobre el tamaño y tal, ¿tienen sentido o no? No, fíjate, yo en hace igual 15, 20 años, no lo sé. ¿Hay una gran desproporción lideré entre esos 19.000 que has visto? ¿O hay una gran uniformidad? Uniformidad existe, ¿no? O sea, hay una media, digamos. Claro, los extremos son lo menos frecuente, tanto en micropene como en los penes estos que salen en la pornografía y demás, ¿no? Lo que ves es que el tamaño del pene acostumbra a estar en el cerebro también. ¿Vale? Aquí hay toda una serie de mitos que son falsos, ¿no? Y aquí te decía, yo hace, no sé, muchos años me tocó liderar el estudio del tamaño del pene en la población española. Y resultó pues que no se había hecho ningún estudio más o menos serio en todo el mundo, ¿no? Y tú fuiste uno de los que estuvo en ese equipo. Lo lideré y entonces, bueno, pues tuvo mucha resonancia y tal. Y al final lo que veías es esto, es que la normalidad, y más entre países, hay diferencias de raza, sí, pero muy relativas y tampoco para llamar la atención. Pero lo que decía es que el tamaño está en tu cabeza. O sea, a un órgano que le has de pedir que sea funcional, ¿vale? Y si funciona y es capaz de dar placer, obtener placer, procrear, pues es un órgano útil, ¿vale? O sea, ¿te ha preocupado alguna vez el tamaño de tu dedo índice? Una pregunta. Esto es pura sabiduría que estás lanzando aquí ahora mismo. O sea, ¿por qué te preocupa el tamaño de tu pene si funcionalmente va bien? O sea, una cosa es un micropene que es patológico, no funciona, no puede. Vale, pues eso hay que tratarlo, ¿entiendes? Pero bueno, también un macropene, por decirlo de alguna manera, quiere decir que puede tener incluso un riesgo de quedarse sin sangre en un momento de una erección o de no llegar a tener una erección completa porque el robo de sangre hacia el pene es tan bestia que no es. Eso lo has visto también, lo has vivido. Eso también lo he vivido.
Sí, porque a veces tienes pues algún paciente que se dedicaba al porno y bueno, pues a veces lo ves, ¿no? Y que necesitan pues muchas veces suplementarse. Entonces, ¿a qué viene esa especie como de cliché social? Como yo creo que es un rollo de esto, de que nos lo ha metido el porno en la cabeza y tal, por un lado, ¿no? Y luego, pues igual no, seguro. Hay un estudio, por lo menos que yo sepa, en Estados Unidos, que aunque las mujeres no lo reconocen, las mujeres heterosexuales, el tamaño del pene es un indicador o un elemento de excitación. Pero, oye, como puede ser un bíceps, o sea, que tampoco lo saquemos de madre. Pero es cierto, o sea, un pene pequeño pues excita menos que un pene grande. Esto, por lo menos, que yo recuerdo en Estados Unidos, me parece que un estudio decía que el 30% de las mujeres reconocían que el tamaño del pene les importa. Pues un 30%, o sea, que tampoco es para que... Yo creo que el tamaño del pene es una cosa de gimnasio, no es una cosa... Yo dejé de ir al gimnasio, bueno, no intento ser gracioso, porque no podía, o sea, me parecía, no quería ver tantos genitales masculinos. Fue el gran motivo. O sea, no... ¿Pero los mirabas? No es que los mirara, era como raro, era como mucha gente, y lo digo totalmente en serio, era como, no sé, era como un elemento de perturbación absoluta. Cada vez que iba, como todos estos tíos como hablando como de lo que había hecho el Barça, como pasándose la toalla por debajo. O sea, es como una cosa muy dicha, pero realmente para mí era como todos entrando como a la vez comentando la jugada de lo que fuera, juntos a la ducha. O sea, como esas... Yo soy hijo único, soy una persona como con muchas inhibiciones y me violentaba enormemente. Me tocó una taquilla, totalmente cierto, me tocó una taquilla muy baja y entonces siempre estaba a la altura de algún genital cuando tenía que intentar alcanzar mis cosas. Y en un punto dije, creo que no me hace falta nada de todo esto. O sea, no para luego, yo qué sé, poder hacer un poco de ejercicio o lo que prefiero caminar o no sé. Dejé de ir al gimnasio porque noté había como una especie como de exhibicionismo raro. Bueno, es que ocurre esto, claro. Gente depilándose los genitales, gente como poniendo una pierna encima. Como había como el banco de madera más de lo que tocaba. Por eso digo que probablemente esto ocurre. O sea, por eso te digo que el tamaño del pene, como el tamaño del bíceps, como el marcar más o menos pectoral, pues tiene que ver más con lo que pasa en un gimnasio o con lo que pasa en una discoteca, ¿vale? O sea, como reclamo, por decirlo de alguna manera, que luego funcionalmente. ¿Y a qué edad dirías? O sea, bueno, ya conozco la respuesta porque hablamos de esto antes de que vinieras, pero ¿a qué edad baja la cosa? Tú me dijiste que nunca, pero o sea, no hay una edad a partir de la cual quedas liberado de la presión sexual, digamos. Yo tenía la fantasía de que a partir de los... No sé qué edad, pero de que a partir de los 60, así como... Ya me entiendes, da igual, o más tarde, como poder quitarme de encima el muerto del sexo. O sea, ya pasó del sexo. Sí, como se acabó. O sea, bueno, tengo un montón de libros pendientes. Por ejemplo, todos los rusos que hasta ahora no... O sea, el frenesí sexual me ha impedido concentrarme en ellos, todos estos mamotretos de Tolstoy y demás. Poder por fin tener la calma suficiente. Pero es que eso es ponerlo en la balanza. O sea, ¿qué te apetece más? ¿Leer Tolstoy? Me apetece estar tranquilo. Pero ahora no lo estoy. Claro. Ahora el pressing sexual es permanente, es decir, incluso aunque esté pensando en otra cosa, hay como una especie como de orla, el orla del que hablaba Maupassant, como una especie de presencia extraña que todo el rato, te mantiene el tema del sexo ahí. Y yo fantaseaba mucho con la idea de, me veía a mí mismo como en un banco del parque, tranquilo, sin necesidad de seguir... Asexuado. Sí, sin necesidad de seguir como... No sé, iba a decir a un culo, pero ya me entiendes. Sí, o sea, pudiendo centrarme en el libro, la cantidad de libros que ahora yo leo muy en corto, o sea, y creo que tiene que ver con eso, con el frenesí sexual. Es decir, yo leo mucho, pues eso, Borges, Walser, gente que escribe en corto, libros de 100 páginas. Y creo que tiene que ver como con esa especie de locura sexual, ¿no? Que no te permite estar tranquilo. Entonces, ¿hay una edad a partir de yo creo que más que una... O sea, ahora es un comentario con respecto a esto. Es que vivimos en la sociedad del inmediatismo,
¿no? Entonces, todo lo que tenemos que consumir, lo hemos de consumir ya y en un plazo muy corto. Las caducidades son súper cortas, ¿no? O sea, tú has de consumir ya, desde un libro hasta el tiempo, también probablemente el sexo, ¿no? O sea, que todo se está convirtiendo en esto. Es el puto fin del mundo y vamos todos ahí a gastárnoslo todo desde el punto de vista de dinero, de energías, de todo, porque esto se acaba, ¿no? Yo no lo veo así. Yo veo... Tú me dijiste cuando hablamos preparando este encuentro de hoy que no hay una edad. Es que no hay una edad. La sexualidad te acompaña toda tu vida. La sexualidad te acompaña toda tu vida y creo que una de las gracias, entre comillas, y queda pretencioso, puede quedar pretencioso, de las sabidurías es saber adaptarte a cada edad, ¿no? O sea, me parece muy ridículo la persona de 70 años que quiere aparentar que tiene 18 y la persona de 18 que vive como 70, pues es un muermo de persona, no toca. O sea, adaptarte a cada edad en todos los aspectos. Probablemente tu edad de leer Tolstoy será a los 70, no lo sé, ¿vale? Porque tendrás tiempo. O igual estoy totalmente catatónico ya. Igual no lo lees nunca y te importa nada, un huevo, ¿vale? Igual, o sea, no sé, a los 70 años sigues con esa vorágine sexual. Ya, ¿tú eso te lo has encontrado? O ha aumentado. ¿Te lo has encontrado? Claro. Casos de gente de 70, 80... De 83 años entrar en la consulta y decir estoy muy preocupado porque solo puedo echar 3 polvos a la semana. ¿Cómo se juega eso? Bueno, o sea, pues porque ese hombre tiene esa sexualidad. ¿Vale? Y hay quien pasa años y no tiene sexo y tampoco le pasa nada. O sea, este stop que tú quieres, si lo quieres elegir, lo puedes elegir. Ya. Entonces, claro, pero es mental. Claro, es mental y relacional también. O sea, esto es hablar con tu pareja o con tus parejas, es decir, paremos las máquinas. ¿no? Demasiados videoclips de rap, en mi caso. Porque interesa Tolstoy, claro, ¿me entiendes? O sea, claro. Pero es una cosa que es tuya, o sea, claro. Que no sé. O sea, aquí... Veo demasiados videoclips de rap, creo. Ya desde 13, 14 años. De hecho, yo creo que en buena medida la imagen que yo tengo del sexo viene totalmente conformada por los vídeos de un grupo que se llamaba Salt and Pepper. ¿Sabes quiénes son? No. Te los voy a enseñar ahora mismo. Era un grupo de raperas. Y recuerdo perfectamente que cuando las descubrí en la MTV, se me fue la olla, era increíble, porque eran... No le puedo dar al play porque no te dejan reproducir las canciones. No, te lo enseño ahora mismo. Bueno, eran unas raperas que toda su temática giraba bastante en torno a la sexualidad y eran estas, Salt and Pepper. No sé si las ves. Eran estas mujeres. Y entonces todas las canciones eran como, todas giraban en torno, pues tenían una que se llamaba What a Man, Vaya Tío, otra que se llamaba Push It. Todas eran como pequeños rejuegos, ¿no? De tipo sexual. Push It, Let's Talk About Sex, por ejemplo, que es una canción que tú siendo andrólogo deberías conocer. No la conozco. Salt and Pepper, pues escúchatela. Salt and Pepper, Let's Talk About Sex. Decía Let's Talk About Sex. No sé. Tenía un estribillo como muy pegadizo. Y yo me acuerdo que cuando lo vi, esto es el sexo, esto es lo mejor que hay realmente. No, claro, luego vi como que el sexo no es bien eso, ¿no? Toda la imaginería del videoclip de rap. También de meter los coches dentro de las casas, tal. O sea, luego me fui dando cuenta de que hay un montón de cosas que salen en los videoclips de rap que tampoco son reales, ¿no? Esos jacuzzis con 20 personas dentro. Claro, eso no lo tienes en tu casa. No lo tengo y no lo tengo, y alguna vez que he tenido jacuzzi en el hotel no lo usas porque, no sé si te ha pasado a ti, pero da un poco de asco. Es decir, piensas, hostia, ¿quién se habrá metido aquí? Normalmente... ¿Quién se va a meter? Hombres de negocios y prostitutas. Y debe haber como... Aunque lo limpien bien... Si piensas así, no vas a los hoteles, ¿no? O sea, un poco... De hecho, es lo que pienso cuando voy a un hotel. Que si le pasaras los rayos estos azules, estos como de CSI, exacto. Lo que verías básicamente sería semen, ¿no? Y flujos vaginales
Y eso es lo que pienso cuando duermo en una cama de estas. Pienso, estoy como ahora mismo como en una especie como de laguna de fluidos. Es lo que son las camas de los hoteles. Bueno, es que es lo que somos. De hecho, somos un 70%. Sobre todo en los hoteles de Madrid. Somos 70%. Que es a lo que va la gente, ¿no? ¿no? Cuando está en Madrid, ¿no? Bueno, hay toda una industria ahí en Madrid, ¿no? De hoteles y fluidos. Bueno, antes de acabar, hay como un último bloque. Hablar contigo es increíble. Yo que sé, tienes que venir más veces, lo digo total. Bueno, a no ser que nos cancelen el podcast hoy contigo, es que es posible. Tampoco hemos dicho ninguna hora. No, yo creo que no. No, yo creo que no. De momento, no sé, el último bloque. Yo creo que ha estado bien de momento. Pero hablemos un poco de ya que eres andrólogo, pero también eres médico, joder, pues hablemos también un poco de salud así en general. O sea, a raíz de la pandemia, mucha gente nos hemos dado cuenta de que no estábamos viviendo bien también en términos de alimentación, pero también de estrés, de cómo nos relacionábamos con el exterior, del trabajo, malos hábitos de todo tipo, físicos. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que esto que dices es una gran realidad y tiene mucho que ver con este modo speed de posguerra, ¿no? que nos ha causado la pandemia. Realmente nos hemos dejado comer por el consumismo. Nos hemos dejado atrapar en una red de la que no hemos sabido salir en ningún momento, de consumo, incluso de consumo médico, ¿no? De consumo hemos confundido las cosas. El estar bien no es el ponerme botox en los labios, que no digo que no, o sea que hay personas que lo necesitan para estar a gusto con su propia imagen y lo valoro mucho. Pero yo creo que hemos de ir a una medicina mucho más personalizada. O sea, lo que te pasa a ti, Carlos, solo te pasa a ti. No por suerte, mí, ¿no? Para los demás. Por suerte para los demás. En eso estoy de acuerdo, ¿no? Porque a mí me encantas porque es un tío que es fenomenal hablar contigo, muy sencillo de hablar, estoy muy a gusto, pero entiendo que desde el punto de vista pero yo sufro mucho, de personalidad eres absolutamente poliédrico, es un tío muy complejo y sí, y sufres. Mi familia había un homeless, toreros. Bueno. Y esto hay que aflorarlo, porque todo esto es parte de la salud. O sea, la salud no es solo la parte médica, la parte que nos trata la seguridad social o la parte que tratamos en el hospital. La salud son las emociones, cómo las gestionamos, la parte psicológica. Y no tienes la sensación, yo que soy, como tú bien dices, una persona complicada de trato, o sea, fácil en la superficie, pero luego la ortopedia va por dentro, ¿no? ¿Tú crees que...? Pues tengo la sensación de que si antes eras hipocondríaco, son sensaciones, ¿eh? Yo cuando era niño, y lo hemos hablado también algún día tú y yo, tener Mutua, por ejemplo, era como una cosa como de élite. Yo tenía Mutua, mucha de la gente de a mi alrededor no tenía, y te sentías como súper bien tratado, como que te miraban de una manera completa. Hoy tengo la sensación de que cuando voy a la Mutua, de que voy como al Starbucks. Y de que no hay tiempo y de que son todo procesos estandarizados y de que no tiene demasiado sentido, es decir, y que te miran puntualmente lo que les traes, el problema que les traes, pero no hay tiempo de nada más. Es como que el paciente ya no hay tiempo. Perdió la visión global. ¿Qué se puede hacer frente a eso? Lo que me interesa a mí en este sentido, y probablemente me ha servido también mucho el tiempo que hemos estado recluidos, porque a veces necesitas tiempo para pensar, para administrarte tú por dentro, ¿no? Y dejar de vivir el día a día. Yo creo, a mí personalmente la pandemia esto me lo ha traído, de los 3 meses que estuvimos confinados me dio para darle mucho al coco sobre estos aspectos, ¿no? O sea, dices, bueno, has vivido una profesión ya porque llevas más de 30 años ejerciéndola. 19.000 genitales. 19.000 genitales vistos y tocados, ¿no? Entonces, hostia, es un caché, ¿no? ¿Qué te ha aportado, no? ¿Y a dónde has llegado? Yo tengo 16.000 seguidores en Twitter, pero es mejor lo tuyo, yo creo, realmente. No lo sé. Vale, no. Es diferente. Es diferente. Es más difícil de conseguir. Más difícil de conseguir. Lo tuyo, quiero decir. Lo mío, sí. Sobre todo, sí. Ya. Porque me han pagado. Claro, ¿Sabes? Es verdad, sí, Twitter es gratis. Sí. Claro.
Yo he llegado a la conclusión de que, y así lo estoy haciendo, y lo estoy aplicando, hay que personalizar la medicina. O sea, yo he vuelto un poco a... Yo me acuerdo, mi padre era urólogo y mi padre cada viernes se juntaba con el farmacéutico que estaba, tenía la farmacia abajo, en el bajo del mismo edificio, y se juntaban haciendo remedios con hierbas y demás para que intentar que un hombre tuviera menos piedras en el riñón o lo que fuera. He vuelto un poco a esto, a la formulación magistral. Huyo de la medicina industrializada. Intento ver esta visión global. Y dentro de eso, y ahora lo digo totalmente en serio porque me interesa a mí, como todo lo que estamos hablando hoy, ¿qué es lo que sirve? Porque yo como persona excesivamente informada y hipocondriaca voy dando 1000 bandazos. Es decir, entro en la farmacia, me compro unas vitaminas, al día siguiente otras. Bueno, o sea, ¿qué es lo que realmente...? Es que no, lo que yo opino es que no sirve lo mismo para todo el mundo. Triptófano, o sea, zinc... Sí, te puede ir bien el triptófano, te puede ir bien el zinc, hay quien necesita vitamina B12, hay quien no la absorbe. ¿Entiendes? O sea, y se la tienes que dar sublingual. Hay que adaptar la medicina o los diagnósticos y los tratamientos al individuo. Hay que personalizar y individualizar los tratamientos. Yo creo que esto es muy importante y es hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Hasta ahora, o sea, fíjate que en los últimos años la medicina se ha industrializado. Como bien dices, somos rehenes de una serie de protocolos muy específicos, tanto diagnósticos como terapéuticos, y nos hemos olvidado de la parte humana, de la parte individual, de la parte personal. Y bueno, pues igual yo te estoy dando una medicación que tiene trazas de lactosa y tú eres intolerante a la lactosa, ¿vale? Pues todo esto se ha de saber. Hay que adaptar. El discurso no puede ser el mismo para Carlo Padial que para Javier Ruiz. ¿Por qué? Porque tu cerebro funciona de una manera y el mío funciona de otra. Y en un ámbito más recreacional, o llámale como quieras, ¿una copa de vino qué? Bien, una copa de vino siempre. ¿Sí? Y si es tinto, mejor. Mejor tinto, ¿no? A mí es que me gusta el blanc pescador, que es barato. Pescador. Es barato de blanco. Es barato. No, a ver. Pero me da como un chute de alegría. Así bueno, pues si te da esto ya es bueno. Ya te está poniendo neurotransmisores. Es como darle al play a Off the Wall, ¿no? De Michael Jackson. Vale, pues eso sí, luego duele un poco la cabeza al día siguiente, pero claro, mejor tinto, ¿no? Desde el punto de vista de salud, sí. Los taninos, un antioxidante bestial y muy potente, pues es recomendable. Una copa de vino al día. No 6 botellas de vino al día, obviamente, ¿no? Todo en ese sentido con moderación, pero el vino no es malo. ¿Vale? Ese es otro de los titulares que quiero que salgan de aquí. El vino no es malo y no nos está patrocinando ninguna Hablamos con ni Bodegas Torres ni nadie, ¿no? O sea, que... Conversación con un andrólogo. Titular: el vino no es malo. Esto que hacen en algunos medios un poco mierdosos, ¿no? Que te tienen hablando 2 horas. A mí me lo han hecho un montón de veces y a amigos míos también. Y al final el titular es totalmente random, ¿no? Claro, es como, no tiene bueno, realmente Franco, no sé qué. Yo si estuviera ahora Franco, tendría un canal de Twitch. Te sacan como un titular estúpido después de haberte tenido 2 horas hablando. Pero yo en mi caso no es así. Aunque como titular es muy bueno. El vino no es malo. Creo que habíamos puesto otro titular antes, ¿no? Son varios. Pero es que la gente de redes nos piden varios para según qué redes. Según en Instagram, yo creo que usaremos el otro. Pero, por ejemplo, yo creo que para Twitter el vino no es malo, es mejor. O sea, depende de en qué red te muevas, ¿no? Y ya una última cuestión, aprovechando que estás aquí. ¿Tú dirías que pese a todo, pese a este momento de necesidad de nuevas masculinidades, de replanteamiento de lo que supone ser un hombre, debemos celebrar la erección? O sea, ¿debe ser algo a celebrar? Claro, seguro. Lo podríamos... Seguro. O sea, te hago la pasiva. O sea, no hay nada más triste que no tener erección. Por lo tanto, la erección debe celebrarse porque en sí misma es una demostración de salud. ¿Vale?
tanto, de salud no solo física, sino psíquica y emocional. Hay una belleza ahí, igual que en una vagina. Claro, igual. Es lo que hablamos de los extraterrestres. Son nuestros extraterrestres. Y hay que celebrarlos. Que están unidos a nosotros. Claro. Pero, sí. Bueno, igual los extraterrestres somos nosotros y nuestros penes y vaginas son lo único terrenal. Es posible. Bueno, es una conversación increíble. No sé, estoy muy contento de que hayas venido. Quiero que vengas más veces porque como en la mutua no te atienden bien, poder hablar contigo de algún modo suple ¿no? las carencias que antes... Lo que pasa es que ahora lo que sí, antes de venir la próxima vez haré un cursillo de reanimación cardiovascular por si acaso no vale. Nos acojonamos. Bueno, pensaba que ibas a decir de historia del rap, ¿no? No, también. Bueno, muchas gracias por venir, doctor. A ti. Qué guay. Un placer. Media Offline, con Carlo Padial. Turn off the lights and light a candle. Ta-na-na-na. Tonight I'm in a romantic mood.